Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el video consecuencia, la segunda parte o la segunda iteración de ¿qué es el sonido de alta fidelidad? Todos los capítulos anteriores que yo he grabado en este canal son más o menos al estilo de una guía alemana. Esto es así porque sí. A partir de ahora, en esta más o menos como segunda etapa del canal, nos vamos a poner un poco más filosóficos, porque definir lo que es el sonido de alta fidelidad o el sonido de alta calidad o a cualquier otra cosa depende un poco de la época, un poco de la opinión, un poco de un montón de factores, no necesariamente técnicos, sino más bien políticos. Voy a contarles de qué va la historia. En los años 50, cuando empiezan a aparecer las primeras grabaciones con sonido estereofónico, cuando las grandes empresas del cine empiezan a meterle dinero al audio porque se dan cuenta de que puede ser un negocio rentable, cuando la música empieza a convertirse en un negocio que puede dar dinero, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero 10 años después ya se habían acomodado las economías y empezaban a crecer. Antes del boom de los Beatles, que popularizó la música popular en Europa y un montón de cosas más y la convirtió en un producto de consumo. El sonido estereofónico empezó a ser común en un tipo de equipo que no me voy a poner la foto para mostrarles para terminar este video de la manera más sencilla posible. Pero muchos recordarán haber tenido en la sala de su casa un equipo que era grande como un Seibo, que tenía como 1,20 m de ancho, que traía un plato tocadiscos rudimentario, una sección de radio normalmente en AM, un amplificador estereofónico y dos altavoces o dos parlantes empotrados en el mueble de aquel receiver, de aquel Seibo, de aquel coroto gigantesco. Habían, por ejemplo, aquí en Caracas se siguen consiguiendo con cierta facilidad de esas piezas maravillosamente terminadas en un acabado de madera que por lo menos yo no sé hacer. Blauput y Philips y Telefunken, unas piezas maravillosas, unos equipos, unos acabados espectaculares. Y muchos fabricantes, no me refiero a estas marcas que acabo de nombrar, pero muchos fabricantes empezaron a valerse de la idea de reclamar para sus equipos el valor de ser piezas de alta fidelidad. Alta fidelidad al principio era como una especie de etiqueta que diferenciaría desde el punto de vista del público los equipos que ya tenían un sonido estéreo y que probablemente sonaban muy bien, de los equipos que eran especiales, de los equipos que tenían un plus, que tenían un algo adicional. Es decir, como cuando tú vas a comprarte un champú y entonces está la botella de champú normal y al lado está la botella del champú que dice enriquecido. Entonces de repente hay mucha gente que se le mete en la cabeza de que con ese champú no se le va a caer el pelo. Al menos que el champú traiga pegamento, pero se te va a caer el pelo igual. Entonces, este tipo de etiquetas influye mucho en el favor del público. Entonces, ponerle un equipo que era de alta fidelidad desde el punto de vista de la gente le daba mayor valor. Y en Alemania se ponen de acuerdo para normalizar qué es alta fidelidad y qué no lo es. Porque entonces todo el mundo podía meter su equipo, que seguramente sonaba muy bien porque los equipos valvulares suelen sonar muy bonito, que era un equipo de alta fidelidad cuando en realidad no cubría ninguna característica que lo convirtiera en una pieza de alta fidelidad reconocible. El problema está en que como no había una norma que cumplir, cualquiera que dijera que su equipo era de alta fidelidad porque prendía y porque sonaba, pues ya eso era suficiente. En este video no me voy a poner a describir con todo detalle lo que la norma DIN 45500 sobre alta fidelidad tiene, contiene o significa. Vale la pena decir que sale por primera vez en 1966 y empiezan a actualizarla y guía al ingeniero acerca de cuáles son los máximos de desviación permitida en cada paso de la transmisión de la señal para que todavía se considere que un equipo es de alta fidelidad. Me explico. Este documento dice cómo debe ser un equipo de alta fidelidad, cómo debe ser un plato de alta fidelidad. O sea, qué características debe tener un plato tocadiscos hi-fi. Aquí están todos. ¿Cuáles son las características de un receptor de radio de FM? ¿Cuáles son las características que debe tener un plato tocadiscos? ¿Cuáles son las características que debe tener un magnetófono, un open reel, un grabador de cinta magnética, cualquier formato? ¿Cuáles son las características de un micrófono? ¿Cuáles son las características de un amplificador? ¿Cuáles son las características de un altavoz? ¿Y cuáles son las características combinadas de todo el paso de señal? Esto era una guía bastante flexible, por cierto, porque en 1966 los equipos que se le ofrecían a la gente mayoritariamente eran valvulares.
y hacer, por ejemplo, la descodificación del sonido estereofónico, FM estéreo MPX, con válvulas es una súper complicación. Entonces, esta guía en ese aspecto y en el resto de los aspectos es muy flexible. Pero básicamente esta guía está relacionada con las limitaciones de la audibilidad humana y qué tan lejos se tiene que llegar como para que la gente se quede sorprendida y diga, oh, esto suena muy bien. Y por cierto, no son características súper exigentes. Una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 12.500 Hz era considerada de alta fidelidad. Y eso nos lleva a un problema. Este documento lo vamos a revisar en un video posterior en el que yo voy a hablar particularmente de la norma DIN 45500. Originalmente se llegó a considerar que el sonido de alta fidelidad era el de una transmisión de AM libre de estática. Y entonces se esforzaban porque los receptores de radio tuvieran un buen altavoz, un buen gabinete, una buena construcción y por lo menos 2,5 vatios de potencia eficaz para decir que eso era hi-fi. Hasta que deja de ser la música interpretada en vivo en el lobby de un hotel y retransmitida por una estación de radio, la fuente de la música en casa, y es sustituida por el disco long play. Recordemos que el disco como formato originalmente no tenía todas las características que nosotros le conocemos hoy en día. Eso fue Philips con su tecnología microsurco que permitía usar una aguja más pequeña y hacer un surco más estrecho, el que permitió meter 30 minutos por cara. Y después otra tecnología, aparte del microsurco, permitía convertir el formato en uno de banda ancha y por primera vez pasar de los típicos 6, 7, 8, 9 kHz de la época y llegar a 15 kHz con dificultades al principio y luego sí hasta los 20 kHz porque la norma RIAA propuesta originalmente por Columbia estipula o considera o espera hacer la grabación de sonido de 20 Hz a 20 kHz. Eso es lo que nosotros llamamos durante un tiempo sonido de banda ancha. La norma DIN 45500, 20 años posterior a la normalización del long play, solamente esperaba que tuviéramos una respuesta en frecuencia de 40 Hz a 12.5 kHz en una recepción de FM estéreo o de 30 Hz a 15 kHz para oír un disco long play o una cinta magnética y que el ancho de banda del amplificador fuera más o menos el mismo. Me explico. Lo que nosotros consideramos sonido de alta fidelidad, la norma a partir de la cual un equipo es de alta fidelidad, se va moviendo con el tiempo. Luego llega el disco compacto y les voy a contar algo. Atrás tengo el documento de la norma DIN 45500. Y aquí tengo más o menos como un resumen súper genérico y fácil para ponerlo todo en una sola tabla porque es un documento de 10 hojas. El alcance de 35 Hz a 15 kHz, la distorsión por debajo del 0.1%, la separación entre canales de 30 decibeles, el amplificador debe tener 6 vatios por canal en carga de 8 ohmios, el ruido debe ser menor que 60 decibeles y luego llega el CD y cambia la norma. Con la llegada del sonido digital, la gente esperaba una respuesta en frecuencia algo mejor. Los primeros CD player y todos los CD player y todas las tarjetas de sonido y todas las interfaces de audio que no tienen oversampling con una frecuencia de muestreo a 44.1 kHz, que es el 99% de los casos, no llegan a 20 kHz de ancho de banda. En realidad, su ancho de banda es más corto, normalmente de 30 Hz a 16, 17, tal vez 18 kHz, más o menos, aquí me equivoqué, más o menos 1.5 decibeles. ¿Por qué? Porque el filtro pasa abajo, hay que ponerlo justamente en 20 kHz y no da chance de que pase de cero atenuación a mucha atenuación. El resto de las características no han cambiado tanto. Eso quiere decir que lo que nosotros interpretamos por hi-fi ha cambiado. En la tercera parte, en la tercera entrega de esta pequeña miniserie de videos, vamos a hablar de este punto en particular. Saludos y suerte.